Hermano, aquí no hay nada más importante que la palabra de Dios. Ahora dile, si no fuera por mí. No, dile, si no fuera por mí, tú serías el más guapo hoy. Si no fuera por mí. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir poniéndonos sobre nuestros pies porque le damos reverencia a la palabra de Dios en este ministerio. Vamos a ir al Evangelio según nuestro hermano Juan. We're going to go up to the book of John, chapter 18, verse 24. We're going to be reading from the New International Version. Vamos a leer en el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 18, versículo 28. Rápidamente. Without further ado. Rápidamente. Van a extenderlo para que lo lean bien. Vamos a tratar siempre de estar poniendo dos versiones. Siempre vamos a poner la Reina Valera, siempre vamos a poner la versión internacional. Y a ver si después un día se nos prende el bombillo para ponerla en inglés también, para que los muchachos lean en inglés también. Pero ahí en Juan capítulo 18, in the book of John chapter 18, verse 28. Así dice la palabra de Dios y escrito está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice, luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Diga, del gobernador romano. Sí, amén, del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio. Diga, ya amanecía. Los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Voy a leerlo una vez más, ponga mucha atención. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlos se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Diga conmigo, no podrían comer la Pascua. Esta es palabra de Dios. Puede sentarse, mi amado. Puede sentarse en el nombre poderoso de Jesucristo. Hemos estado estudiando y el tema le titulé La última cena pascual. Dile a tu hermano a tu lado, la última cena pascual. Y esta es la número 7. Diga, esta es la número 7. Dile, te has perdido 6. Esta es la número 7. Recordemos un poco que aquí lo que encontramos en Juan capítulo 18, versículo 28. Aquí encontramos un misterio. Diga, un misterio. Entre la cena de nuestro Señor Jesucristo que tuvo con sus discípulos, la noche que fue entregado, como nos enseña la Escritura, por Judas Iscariote, el traidor de su pastor y maestro, y cuando Jesús había sido arrestado y llevado ante Caifás. Diga conmigo, Caifás. Después de esto fue llevado al palacio del gobernador romano. Y ellos fueron, los judíos religiosos, no pudieron entrar. Digan, no pudieron entrar. Diga, porque no querían contaminarse. Ahora diga, ¿por qué? Porque si se contaminaban, no podían comer la Pascua. ¿Quiénes de ustedes recuerdan quién era Caifás? Levanten la mano los que recuerdan quién era Caifás. Levántela, así alto, no tenga pena, levántela. Solamente bien poquitos recuerdan quién era Caifás. Así que quiero hacer mención el día de hoy de el nombre, gloria al Señor, de este hombre que se llama Caifás, que en hebreo es Joseph Bar Caiafá, ¿ok? O José ben Caifás.
Ahora, este hombre era el sumo sacerdote, diga el sumo sacerdote. El principal, diga el principal. Pero él pertenecía a una secta. Él pertenecía a una secta o a una casa de pensamientos de los saduceos. Diga los saduceos. Fuerte, diga los saduceos. Ahora, como encontramos nosotros que aquí se debe de encerrar un secreto, que hay un misterio dentro de esto, del tiempo donde Jesús se encuentra aprendido, llegó a la casa de Caifás, de la casa de Caifás lo llevaron al palacio, ellos no entraron porque no podían contaminarse, porque no habían comido la Pascua. Si los judíos no habían comido la Pascua, ¿cómo fue que Jesús comió la Pascua con sus discípulos? Diga, ya hay un misterio. Diga, ya hay un misterio. No lo escucho, diga, ya hay un misterio. La llave de esto es cómo nosotros contamos los días. Diga, ahí está el misterio. Hoy le pregunto a usted cómo nosotros contamos los días. ¿De qué momento a qué momento nosotros contamos los días? De la manera que nosotros usualmente los contamos es de la noche ¿a qué? De la noche a la noche, decimos nosotros, ya pasó un día. ¿Verdad que así lo hacemos? De la noche a la noche decimos. ¿Por qué? Porque nos vamos y miramos la noche, no dormimos. Después vamos a la otra noche, no dormimos y decimos, ya pasó un día. ¿Sí o no? Sin embargo, los judíos no cuentan sus días de esa manera. ¿Cómo cuentan ellos sus días? Bueno, días para los judíos son contados del atardecer al atardecer. Diga conmigo, del atardecer al atardecer. A ver, dígalo fuerte, como que está comiendo. Del atardecer al atardecer. Cuando se trata de los días especiales, como el día de reposo, los días de fiesta, los días de celebración, los festivales, siempre se cuentan del atardecer. Muy bien, está conmigo, está entendiendo. Ahora, eso es extraordinario cuando nosotros estudiamos esto. ¿Por qué? Porque entonces cuando hablamos nosotros de la fiesta de los panes sin levadura, que está continua la fiesta de la Pascua, aquí hay una pista para resolver el misterio de la celebración de la Pascua de Jesús y de los judíos. Y eso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 12, versículo 18. Ahí hay una señal, un clue. ¿Cómo se dice clue? Una pista. Diga, una pista. En Éxodo capítulo 12, versículo 18, mira lo que dice. Dice, comerán pan sin levadura. Ahora fíjense lo que dice después. Desde la tarde del día, diga conmigo, desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Ahora diga conmigo, de la tarde a la tarde. En otras palabras, desde el atardecer al atardecer. Durante esos 7 días eran contados los días de las fiestas. Entonces los días eran identificados del atardecer al atardecer. Esto tenía que ver con los días de expiación. Esto tenía que ver, gloria al Señor, con los días de reposo. Esto tenía que ver, gloria al Señor, con el atardecer y el atardecer, lo que se le llama el Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, con la Pascua. Todo lo que era celebración tenía que ver con el atardecer al atardecer. Ahora usted puede hacer en su propio tiempo un devocional personal o un devocional familiar y estudiarlo. Yo le daré la cita bíblica para aquellos que les encante el estudio y no solamente se quieren quedar con lo que el pastor les está enseñando, sino que quieren ellos todavía empaparse más. Así que les recomiendo que lea Levíticos capítulo 15, donde habla de la purificación,
que lea también Levíticos capítulo 17, donde habla de la expiación, que es eliminar algo o quitar algo mediante una ofrenda de sacrificio, y que también lea Levíticos capítulo 22, donde nos habla de ofrendas especiales. Diga, ofrendas especiales. Cualquiera de esos días donde se presentaba una impureza, una inmundicia, una suciedad en la persona, se necesitaba ser purificado o limpiado por un día, y se tenía que hacer antes del atardecer. Diga, antes del atardecer, al atardecer. Aún la purificación nos enseña que necesitaba ser limpio del atardecer al atardecer. Cualquiera de esos días donde se representa la impureza, la inmundicia, la suciedad, gloria al Señor, la purificación y la limpieza por un día tenía que ser del atardecer al atardecer. Entonces quiere decir que bíblicamente, ahí encontramos patrones para escudriñar la escritura nosotros y darnos cuenta que desde la creación, diga, desde la creación, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, encontramos algo importante que yo creo que se nos ha pasado por alto al leer el capítulo 1. A mí me encanta leer el capítulo 1 de Génesis. Siempre se encuentran misterios en Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, mira lo que dice el versículo 3. Dice, y dijo Dios, mira lo que dice, verso 3 al 5, y dijo Dios, dice que haya luz. Nueva versión internacional. Dice, y dijo Dios que haya luz. ¿Está conmigo? Y la luz llegó a existir. Luego consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas y la llamó día, y a la tiniebla la llamó noche. Pero fíjense lo que viene después. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. ¿Qué vino primero? Vino la noche y después la mañana, y eso fue el primer día. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis encontramos un patrón. Siempre empieza de la noche al día, de la noche al día. Así fue un día. Entonces Dios nos enseña desde el principio del Génesis, el cual el propio nombre del libro significa principio, de que todo comienza a contar de la tarde a la mañana. Según Génesis, empezaba una vez más con la tarde al terminar la mañana. Entonces quiere decir que los días normales, los días naturales, los días verdaderamente establecidos, siempre se empezaba de la tarde a la mañana. Diga, de la tarde a la mañana. O sea, de tarde a tarde. Sin embargo, en los días normales, que eran los días especiales, no, los días normales no, los días que no eran normales, que eran especiales, como los días de reposo, los días de fiesta, había una cuenta diferente, con tiempo diferente cuando se trataba de los días. Según nosotros, en nuestra mente, nosotros contamos realmente cuando nos levantamos por la mañana y nos volvemos a levantar por la mañana. Para nosotros los días cuentan de la mañana a la mañana. Y entonces, su día, en días normales, ellos eran de la mañana a la mañana. Diga, de la mañana a la mañana. Pero ahora en el Evangelio según Mateo encontramos una vez más otra pista. Yo le dije a usted que lo iba a llevar bien despacio para que usted mirara que allí se encontraba la respuesta. Mire lo que dice ahí en Mateo. Ahí nos da una señal de esto dicho. Y ahí vamos a reconocer que él está escribiendo a una audiencia judía con la intención de convencer a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿Cuántos entienden cuando Jesús dijo: a los míos vine, mas los míos no me recibieron? ¿Quiénes eran los de él? Los judíos.
Cuando Jesús dijo, a los míos vine, se estaba tratando de los judíos. Mateo, cuando escribe el libro, está tratando de convencer a una audiencia judía. Les está tratando de decir, este que vino, Jesús de Nazaret, es el Mesías de Israel. Él está tratando de probarle al pueblo que Jesucristo era el Mesías prometido. Pero fíjense lo que dice Mateo 28, versículo 1. Mateo 28, versículo 1. Lo voy a leer de la Reina Valera. Dice, pasado el día de reposo. Diga, pasó el día de reposo. Pasado el día de reposo. Ahora mira lo que dice. Al amanecer del primer día de la semana. Diga, por la mañana. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es como si Mateo, el escritor, nos estuviera tratando de decir que el primer día de la semana, que es domingo, empezaba al amanecer. ¿Cuántos están conmigo todavía? Aquí ya había pasado el día de reposo, que era el sábado para los judíos, y ahora están de regreso en el principio de la semana, en la normalidad del tiempo. Eso nos dice del amanecer al amanecer. ¿Cuántos están conmigo? Entonces estamos de regreso a la manera normal como ellos contaban los días, que no eran festivos. Diga, días no festivos. Una vez más, diga, días no festivos. Porque los días que eran festivos, los días que eran especiales, ¿cómo se contaban? Del atardecer al... ¿Están conmigo? Ahora sí, tengo que llevarlos despacio. Entonces hay ocasiones donde los días son contados por la tarde y otras veces donde los días son contados por la mañana, de amanecer a amanecer. Ahora espere, damos gracias a Dios porque los cristianos evangélicos verdaderamente nos gusta escudriñar la escritura, nos gusta encontrar los misterios. Cuando nosotros nos encontramos con algo que, esto aquí hay algo. El por qué está pasando esto aquí. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Recuérdese que en la Biblia no se encuentran contradicciones. ¿Cuántos están conmigo? Todo tiene una respuesta. Dile a tu hermano, todo tiene una respuesta. Y si no hay respuesta, es porque nunca hubo una pregunta. Entonces los cristianos nos tomamos el tiempo estudiando no solamente el Nuevo Testamento. Los cristianos evangélicos tomamos el tiempo también para estudiar el Antiguo Testamento. Tú no puedes entender los misterios solamente tomando una parte del libro. Lo voy a volver a repetir. Tú no puedes encontrar la respuesta de los misterios solamente contando una parte del libro. Necesitas tomar en cuenta también el Antiguo Testamento para poder llegar a la revelación del Nuevo Testamento. ¿Está conmigo todavía? Seguro que sí. Entonces, cuando estamos hablando de la celebración de la Pascua, quiero que miremos que ahí nos da otra pista. Y lo habíamos visto en Éxodo capítulo 12, versículo 18. Éxodo capítulo 12, versículo 18. Mira lo que nos dice Éxodo capítulo 12, versículo 18. Mira qué hermosa es la palabra. Ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 18 aparece la última frase, que es la importante. La última frase que es importante en Éxodo capítulo 12, versículo 18 es la siguiente: del atardecer al atardecer. Dile a tu hermano a tu lado: del atardecer al atardecer. Otras cosas que necesitamos considerar nosotros como hijos de Dios son las diferentes casas de pensamiento. Esto lo voy a explicar muy bien. Diga: las diferentes casas de pensamientos.
Dile a tu hermano a tu lado, hay diferente casa de pensamientos. Póngame mucha atención a lo que le voy a decir y por favor no se me sorprenda si no entienda. En el cristianismo hay diferentes casas de pensamiento cuando se trata de la interpretación bíblica. Lo voy a volver a decir. En el cristianismo hay diferentes casas de pensamiento cuando se trata de la interpretación bíblica. Pero esto a mí no me sorprende, porque en el judaísmo también lo había. Yo no sé por qué la gente se sorprende cuando hay diferentes casas de pensamiento y dice, ay, eso es herejía. No, no es herejía, es diferentes casas de pensamientos. ¿Está conmigo todavía? Durante la era de Jesucristo existían varias ramas del judaísmo. ¿Cuántos lo saben? A ver, lo voy a volver a preguntar. En los tiempos de Jesucristo existían diferentes ramas del judaísmo. ¿Cuántos lo saben? En el cristianismo existen diferentes ramas de cristianismo también. Diga también. En el judaísmo habían entre los que se llamaban los saduceos, diga los saduceos, los fariseos, digan los fariseos, los esenios, digan los esenios, y los celotes. Entonces teníamos a los saduceos, a los fariseos, a los esenios y a los celotes. Saduceos, fariseos, esenios y celotes. El que menos se le va a olvidar es celote, porque parece que dijéramos elote. Usted solamente auméntele una Z y ahí está celote. Posiblemente se le olviden los esenios porque no es una palabra regular para nosotros, pero existían 4 ramas fuertes en los tiempos de Jesús. Ahora cabe mencionar que entre esas 4 ramas habían 2 que eran más fuertes. Diga, 2 que eran más fuertes. Ahora diga conmigo, los fariseos y los saduceos. Una vez más, los fariseos y los saduceos. Y entre ellos habían diferencia, y no solamente diferencia de casa de pensamientos, pero también controversia. Diga controversia. Diga controversia. Entonces, entre las 2 ramas religiosas habían diferentes opiniones de cuándo se mataba al cordero. Entre ellos había diferencia de cuándo se tenía que matar al cordero de la Pascua. Por ejemplo, los fariseos enseñaban que el cordero debía matarse 3 horas antes del anochecer. Lo voy a repetir. Los fariseos decían que se tenían que matar los corderos 3 horas antes. Diga 3 horas antes. Mientras que los saduceos sacrificaban a sus corderos al anochecer. Diga al anochecer. Los fariseos colocaban el tiempo del sacrificio en el tiempo de la media. Quiere decir de las 3 de la tarde hasta la puesta del sol. Diga de las 3 de la tarde hasta la puesta del sol. La puesta del sol significa cuando el sol se comienza a desaparecer. ¿Está conmigo todavía? ¿Seguro que está conmigo todavía? O sea, al fin del día. Mientras los saduceos sacrificaban el cordero después del puesta del sol. Quiere decir, hasta que el sol bajaba, ellos comenzaban a matar a todos los corderos. Lo que eso significaría que si nosotros miramos el reloj y entendemos el tiempo, entonces nos colocaría dentro del día 15, diga el 15, y ya no más el 14. Ese 14 me suena familiar. ¿Qué es lo que estás tratando de decirme, pastor? En conclusión, lo que estoy tratando de decirte es que tanto los fariseos como los saduceos y todos los judíos comían el cordero en la noche del día 15. Diga el día 15. En vez de comérselo en la noche del día 14. Diga el 14. Entonces es evidente que mataban al cordero al finalizar el día 14
y lo asaban y lo estaban comiendo en el día del día 15. Así pues, la fiesta de la Pascua había sido desplazada desde el día 14 al día 15 por la tradición de los fariseos y los saduceos. ¿Está conmigo? ¿Todavía está conmigo? ¿Seguro? Dile a tu hermano a tu lado, ¿estás entendiendo o te lo explico? Entonces, esto me explica a mí y me enseña a mí que cuando comió Jesús y sus discípulos de la Pascua, fue en el momento, escucha bien esto y aquí no quiero que te pierdas, pon mucha atención. Cuando Jesús y sus discípulos comieron la Pascua, fue en el momento que acabó el día 13, diga el día 13, con la puesta del sol. El día 13 finaliza y empieza el día. Gracias. Una vez más. En el día 13, con la puesta del sol, el día termina en ese momento y se convierte en el día. O sea que cuando el sol se ocultó, dio principio al día 14. Pedro y Juan, ellos mismos fueron a sacrificar el cordero para la Pascua, habiendo sido mandados por Jesús a preparar la Pascua. ¿Está conmigo? Pastor, eso lo miramos, claro que lo miramos. Se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 17 y versículo 19. Ellos comenzaron los preparativos para la Pascua en el día 13, diga el día 13. Cuando Jesús le dijo, vayan a preparar la Pascua, ¿se acuerdan que les dijo? Les dijo, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Oye, ¿cuántos tienen calor? Levanten la mano los que tienen calor. A ver si ajustamos ahí, porque yo también me estoy quemando. Cuando ustedes tengan calor, hermano, yo los veo que se están soplando. Es que todos venimos bien abrigados el día de hoy. Nos pusieron, ahorita nos tienen como pollitos rostizados. Entonces, escuchen bien esto, escuchen bien esto. En Mateo capítulo 26, versículo 17 al 19 fue cuando encontramos que Jesús viene y los manda a ellos a preparar la Pascua. Los discípulos vienen con él y le dicen, Señor, ¿a dónde querés que preparemos la Pascua? ¿Y a dónde los mandó él? ¿A dónde los mandó? No le escucho. ¿Pero a qué ciudad? ¿A dónde? A Jerusalén. Exacto, a Jerusalén. No se pierdan, acuerden que esto lo hemos estado estudiando, es importante. Los mandó a Jerusalén. Ellos comenzaron a hacer ahí los preparativos de la Pascua en el día 13, diga el día 13. Cuando Jesús lo mandó, era el día 13 donde todo empezó a prepararse, y al final del día 13, que termina en la puesta del sol, fue allí donde empezaba el día 14 y era la noche, diga, era la noche. Y fue en la noche donde Jesús se sentó con sus discípulos a tener la cena pascual. Diga, la cena pascual. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30. O Lucas capítulo 22, versículo 12. Cuando había sido ordenado, escuche bien, cuando había sido ordenado por la ley en Éxodo capítulo 12, los preparativos especiales para la Pascua se iniciaban al atardecer del día 13. ¿De qué? De Nisán, que era el primer mes del año en el calendario que Dios había escogido para su pueblo. Jesús celebró la Pascua al empezar el día 14 por la noche. En el día 13 viene Jesús y le preguntan, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Él le dice, vayan a Jerusalén, ahí se van a encontrar a cierto hombre, a fulano de tal, a fulano de tal, y van a encontrar ahí a un hombre que va con un cántaro, lo van a ir siguiendo, él los va a llevar con su jefe, y cuando lleguen ahí le dice, el Señor ha mandado a tener la cena aquí. ¿A dónde la vamos a tener? ¿Cuántos se acuerdan de todo eso? Entonces diga, la noche del día 14.
Al finalizar el día 13, los discípulos están matando al cordero para cenar la cena de la Pascua con Jesús. Diga, con Jesús. Pero los judíos, diga los judíos, habían cambiado la fiesta de la Pascua al día 15. Y ese cambio se había producido ya aproximadamente, cuando uno estudia bien este tema, se había producido más o menos hace 200 años atrás. Por los religiosos de la época. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los saduceos. No se les vaya a olvidar. Sí, exacto. Los celotes. ¿Y quiénes eran los otros? Los esenios. Mire lo que nos dice Juan capítulo 13 versículo 1. Mire que es importante como cristiano evangélico estudiar bien las escrituras, para que no venga nadie a sacudirle el polvo de la cabeza a usted y después los confundan. Juan capítulo 13 versículo 1, mire lo que dice. Dice, se acercaba la fiesta ¿de qué? Quiere decir que estaba cerca, todavía no era. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver ¿a quién? Al Padre. Diga, al Padre. Y habiendo amado a los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Y habiendo amado a los suyos, los judíos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A ver, ¿quiénes eran los discípulos de Jesús? ¿Eran centroamericanos? ¿Nicaragüense? ¿Hondureño? ¿Guatemalteco? ¿Colombiano? ¿Venezolanos? ¿Argentinos? ¿Mexicanos? No, eran judíos. Diga, judíos. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A los míos vine, mas los míos no me recibieron. Mas a los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, les di derecho, les di potestad de ser llamados hijos de Dios. Alabado sea Jesús. Jesús rechazó la tradición de los judíos. Marcos capítulo 7, quiero que vean esto bien. Y yo sé que lo han visto, yo sé que han escuchado predicaciones, pero ahora lo van a ver con ojos diferentes, porque estamos hablando de las dos mayores casas de pensamiento que habían cambiado el día de la Pascua. Marcos capítulo 7, versículo 5 al versículo 9. Mire lo que dice. Marcos capítulo 7, versículo 5 al versículo 9. Mire lo que dice ahí. Nueva versión internacional. Denme las versiones que les he pedido ahí, por favor, no me la cambien. Marcos 7, del 5 al 9, nueva versión internacional. Dice así que los fariseos y los maestros de la ley, ¿quiénes eran esos? Los fariseos y ¿quiénes? Los maestros de la ley, ¿quiénes eran? Los saduceos. Ahí estaban los fariseos y estaban los saduceos, que eran los maestros de la ley. Dice, porque no siguen, pregunta, le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los líderes religiosos en vez de comer con las manos impuras? Dile a tu hermano a tu lado, lávate las manos. Dile a tu hermano a tu lado, lávate las manos. Los fariseos estaban fijándose que los discípulos de Jesús se lavaran las manos. Ellos no se la lavaron, andaban con el Señor. Y los miraron ellos y le hicieron una pregunta. La pregunta fue muy importante.
¿Por qué no siguen tu discípulo? No dice las leyes de Dios, dice las tradiciones de los líderes religiosos. Diga las tradiciones. Diga las tradiciones. En vez de comer con las manos impuras, él le contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me adoran. No dice que no le adoran, dice en vano me adoran. Sus enseñanzas, diga sus enseñanzas, no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Es importante que desde los tiempos de Jesús habían casas de pensamiento que vivían bajo un reglamento de tradiciones puestas por los hombres. Bíblicamente hablando, el problema no era la tradición, el problema es invalidar el mandamiento de Dios por una tradición. El peligro es poner un mandamiento de los hombres sobre el mandamiento de Dios. Diga, ya hay peligro. Diga, ya hay peligro. Pero no solamente tenían esos problemas. Si tú lees todo el libro, todo el capítulo entero, te vas a dar cuenta que Jesús los comienza a reprender. Pero ellos también habían cambiado las fiestas de la Pascua al día número 15. Lo que Dios había ordenado había sido diferente. Ellos vinieron y cambiaron la Pascua al día 15, afectando el día de reposo de la fiesta de la Pascua. Por eso el apóstol Juan principia el relato de la Pascua diciendo que esa cena del Señor se celebra antes de la fiesta de la Pascua, lo cual es completamente cierto. Porque los judíos religiosos, los saduceos, habían cambiado la fiesta de la Pascua al día 15. Diga el día 15. Contrario a los fariseos que sacrificaban los corderos 3 horas antes, entre las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces hay un problema. Los fariseos sacrificaban a 1 hora y los saduceos sacrificaban horas después. Quiere decir que ninguno de los dos quería torcer su brazo. Cada quien quería tener su propio horario con su propio tiempo. Pero por causa de ese cambio, de la tradición de los hombres, también nos dice el apóstol Juan en su evangelio que el día 14 por la mañana los judíos todavía no habían comido la Pascua. Juan capítulo 18 versículo 28. Fíjese bien, fíjese bien. ¿Por qué es importante entender todo esto? Ahorita que lo miremos. Juan capítulo 18 versículo 28. ¿Por qué es importante? Porque un día te vas a encontrar gente que te va a querer argumentar o te va a querer cuestionar por qué Jesús celebró la Pascua en un día diferente. O te va a querer a ti enseñar que Jesucristo no celebró la Pascua. O te va a querer argumentar que Jesucristo se equivocó de día. ¿Cuántos están conmigo hasta ahorita? Sí, es que a la gente le gusta cambiar los días. ¿Aló?
A la religión le gusta celebrar cuando ellos quieren, no cuando la Biblia estipula. Nomás se les pega el día y se les pega la regalada gana a ellos. Y no, vamos a celebrar en este día. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo? Juan capítulo 18, versículo 28. Mire lo que dice. Luego los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano, como ya amanecía. Diga amanecía. Diga amanecía. Sí, amanecía. Día 14. Los judíos no entraron en el palacio, pues al hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer ¿qué? La Pascua. ¿Pero cuál Pascua? No la Pascua que Dios había establecido, la Pascua que ellos habían cambiado. ¿Está conmigo? ¿Usted sabe cuántos años han pasado desde la Pascua establecida por Cristo hasta hoy? Han pasado más de 2000 años. Estamos en el siglo XXI. ¿Y usted sabe cuántos cambios han habido? El problema de nosotros es que a veces no nos tomamos el tiempo para estudiar bien. Aunque eso le toca a los pastores hacerlo, porque ellos son los maestros evangélicos para enseñar la palabra de Dios. Pero usted también tiene que agarrar la Biblia, como yo siempre digo como pastor, y te digo, estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Mira, tú te la puedes pasar en el internet surfeando, escuchando al predicador Julano, a Zulano y a Perencejo. Pero cuando yo te haga pregunta, tú no vas a tener respuesta para mí. Y la razón por qué no vas a tener respuesta es porque te la pasas escuchando mensajes que te hacen sentir bien. Mensajes que te dan ¿qué? Emoción. Es que yo necesito un mensaje motivacional. Pastor, necesito un mensaje que me motive, que me haga brincar y dar volantines y dar vuelta. ¿Para qué? Para que después que llegues a tu casa se te pase. La gente que vive bajo las emociones, aunque todos nosotros somos seres emocionales, termina abandonando el evangelio. Porque un día están aquí, otro día están acá. Se dejan llevar por las emociones. No tienen raíces. Lo que Jesús enseñó es que nosotros debemos de sentarnos a los pies de un maestro y aprender de ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos pongamos viejos. Hasta que se nos caiga el pelo. Muchachos jóvenes, ustedes son el futuro de la iglesia, pero necesitan permanecer. Diga, los jóvenes necesitan permanecer. Ahora digan los jóvenes, necesitamos permanecer. Si ustedes se dejan llevar por las emociones, un día van a estar aquí, otro día van a estar allá. Un día van a estar en la gloria, 2 días después, como neumáticos reventados. Por eso es importante estudiar la escritura. Varios que vinieron conmigo en sus inicios, cuando entregaron su vida a Cristo, me decían, pastor, ¿qué libro leo? Le digo, la Biblia. Pastor, ¿qué Biblia me recomienda? La Biblia. Pero no me puede recomendar otro libro. No, la Biblia. ¿Quieres ser un buen predicador? Estudia la Biblia. Entonces ahora todo está escajando. Los judíos, los saduceos, quienes eran los sacerdotes, comieron la Pascua en el día 15. Cuando Jesús ya había sido crucificado y ya había enterrado un lapso de 3 horas, de las 3 a las 6, Jesús está colgando en el madero. Él está colgando en una cruz. Cuando todos los animalitos, ahí los corderitos están siendo inmolados en el templo, Jesús está colgado. Todos comienzan a gritar, todos los animalitos gritando. ¿Por qué qué? Porque están siendo sacrificados. Y de pronto Jesús dijo sus últimas palabras. ¿Qué dijo? Dijo, consumado es. Y entregó su espíritu.
Él muere en el día que ellos están haciendo la matanza. Él necesitaba demostrarles a ellos que Él era el Cordero inmolado. Él tiene la Pascua en el verdadero día, que es el día 14, porque Él necesitaba cumplir con la ley del Padre. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: se acercaba. Juan 13:1 dice: se acercaba, diga, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo. ¿Para volver a quién? ¿A quién tenía que volver? Al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuánto? Hasta el fin. O sea que la última cena de Jesús fue exactamente la cena pascual. Según lo ordenado por Dios, en el día 14 no era la fiesta de la Pascua que los judíos habían cambiado. Diga, habían cambiado. Diga, habían cambiado. Porque ya la tradición de los judíos había cambiado la fiesta de la Pascua al día 15. Diga, el día 15. Sin embargo, Jesús rechazó la tradición de ellos, como miramos en Marcos capítulo 7, versículo 1 al versículo 13. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? Entonces recopilemos nuestras ideas. Vamos a recopilar nuestros pensamientos. En el día 14, todo empezó en el día 14. En el día 14, todo empezó. En el día 13, Jesús manda a sus discípulos a preparar la Pascua. Al terminar el día 13 y entrar el día 14, los discípulos están ya con la Pascua preparada, sentados en una mesa, esperando al Señor y al Maestro. Vienen ellos, sacrifican el cordero. ¿Quién? Pedro y Juan. Después, la comida del cordero pascual por Jesús y los apóstoles es comida horas después. Después cada uno se iba. Después de la comida, Él tuvo la cena, Él comió con ellos. Ahí estaba Judas, le dijo: ve a hacer lo que tienes que hacer. Y Judas se fue. Después que Judas se va, Él comienza a partir el pan y comienza a tener lo que nosotros llamamos la última cena o la cena del Señor. ¿Está conmigo? El cordero es sacrificado por los fariseos a las 3 de la tarde, de la puesta del sol hasta las 6. A las 6, en el día 15, porque ya entraba el día 15, era la fiesta de reposo. Sacrificaban al cordero por los saduceos, comían el cordero pascual a las horas de la noche. Empezaba el día 16 y empezaba ahí las primicias. 6 días ahí empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Empezó todo con la Pascua y continuaba todo con la fiesta de los panes sin levadura. ¿Está conmigo? Todo engranaba. Jesús celebró la Pascua que el Padre estaba satisfecho con él. Siempre cuando agarramos la Biblia, entendamos algo: no hay contradicción. Hay misterios. Es el deber de los pastores encontrar la respuesta de los misterios y de usted entenderlos. Los misterios son dados ¿a quiénes? A los hijos. Diga: yo soy un hijo. Dios me entrega la respuesta de los misterios. Los misterios son para resolverse, no para que se queden pendientes. El Nuevo Testamento nos habla de la revelación de todos los misterios, pero tenemos que encontrarlos. Diga: tenemos que encontrarlos. Y no podemos encontrar los misterios si no vamos al Antiguo Testamento. Hay que estudiar el Antiguo Testamento.
Como pastor, siempre la gente me ha preguntado, pastor, ¿a dónde empiezo a leer la Biblia? Cuando un nuevo convertido viene a Cristo, lo primero que me pregunta, pastor, ¿a dónde empiezo? ¿Y sabe lo que yo le digo? Cuando tú ves una movie, ¿a dónde empiezas? ¿Empiezas a la mitad? Empiezas en el principio. ¿Y cuál es el principio de la Biblia? El libro de Génesis. Pero pastor, está más fácil el Nuevo Testamento. Pastor, mándame a la epístola de Juan. No, mándame al Evangelio. Me encanta Juan, pastor. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pastor, eso está sensacional. Pero mi amado, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza ahí. Muchachos, Dios los ha llamado a estudiar. Si ustedes estudian, ustedes no van a ser engañados. Si ustedes no estudian, van a ser engañados. Así como la novia. Hay que estudiarla. Hay que escudriñarla. Muchachas, tengan cuidado. No todo lo que brilla es oro. Ay, es que está guapo, pero no tiene nada aquí. Pastor, está chulo. Sí, chulo, te va a mantener con la chulada. Bueno, pero esta la voy a dejar para el campamento. Voy a estarle enseñando a los jóvenes un poco. ¿Cuántos están emocionados por el campamento que vamos a tener? Démosle palmas al Señor. Déjeme decirle una cosa. Para muchos la Pascua se terminó hace como una semana atrás. Pero para los que estudiamos, no. La Pascua continúa. Usted lo ha ido viendo a través de la Biblia, que se da cuenta que verdaderamente la Pascua continúa. Por eso Jesús dijo: yo soy el mismo. Es importante que todos ustedes se interesen y sepan con suma importancia que cada domingo es importante para ustedes. Mire, cuando uno está enamorado de alguien, va que no se pierde. Sabe que va a llegar la chava ahí. No, hombre, es que la tengo que ver. Con solo verla ya estoy satisfecho. ¿Sí o no? ¿Cuántos se acuerdan? Ah, vamos. No, hombre, con tal que la vea. Es más, con tal que esté cerca. Quiero huelerla. Y tal vez la chavala ni se bañaba. Pero a él le huelía rosa. No, ese es para el campamento, ya me las estoy aventando. Mire, todo no se trata de sentir la unción. La unción viene cuando la palabra está viviendo en ti y en mí. No hay un día en mi vida que yo no sienta la unción de Dios y no tengo que pegar 4 brincos y 7 saltos. Soy un adorador, neto, soy un adorador. Donde hay adoración, yo estoy ahí. Donde hay altar, yo estoy tirado. Pero me he dado cuenta a través de los años que verdaderamente, si tú eres un verdadero adorador, tú amas la palabra. Si tú amas la palabra, tú eres un verdadero adorador.
Es importante tener un buen maestro, importante tener un buen pastor. Él es el buen pastor. Yo solamente soy uno de tantos buenos hombres de Dios. Necesitas un buen hombre de Dios en tu vida todo el tiempo. Y los buenos hombres de Dios son como los mecánicos. Todos los mecánicos dicen ser buenos, pero te arreglan una cosa y te descomponen la otra. Si alguien es mecánico, no se ponga enojado conmigo. Estoy hablando de los mecánicos que no se congregan. Estoy hablando de los mecánicos que no son hijos de Dios. Hay mecánicos aquí, levanten la mano. Vamos a orar por uno entonces. Se alegra mi corazón al enseñar la palabra, porque para mí no se trata todo el tiempo de caerte allí tendido. Se trata de que tú tengas conocimiento para que tú no seas engañado. Se trata de que cuando tú te enfrentes a alguien que te quiere revolver el coco, tú sabes cómo hablarle. ¿Cuántos están conmigo? ¿Seguro? ¿Seguro? Me alegra con todo el corazón verlos a todos. Y a los que hoy no estuvieron, me hubiera alegrado el verlos también. Pero les digo algo, todos los domingos son importantes. Yo soy un pastor que no solamente predico un mensaje y tú te quedas ahí tirado. Yo soy un pastor que tú te quedas tirado, pero yo sigo la serie. Hay mucho que aprender en Dios. No te pierdas ningún domingo. Que pastor, que tengo que ir a la pulga, anda después de la iglesia. Que pastor, me invitaron a una piñata, anda después de la iglesia. Que un cumpleaños, anda después de la iglesia. A menos que tengas que ir a trabajar. Entonces estás justificado por las obras que estás haciendo. ¿Cuántos están conmigo todavía? Agradezco a Dios, véanse todos quiénes son. Agradezco a Dios por la vida de mi hermano que está presente, por la vida de mi hermana, por mi hermano. Te escribí, no me has respondido el texto. Mira que el pastor se preocupa por todo. Si tú recibes un texto mío, quiere decir el pastor está preocupado. Merece, si tú me mandas un texto a mí, yo te lo contesto a ti. Merece que si yo te mando un texto a ti, tú me lo contestes a mí. Dijo mi hermano de México, se siente gacho, ¿verdad, pastor? Le dije, sí, no lo vuelvas a hacer. ¿Cuántos están conmigo? No, el pastor nunca se enoja. Se entristece. Porque si alguien verdaderamente te ama y te demuestra que te ama en el Señor, tú debes demostrarle que verdaderamente tú también estás agradecido. Hay lugares donde nunca te llaman, nunca te escriben y dicen, no, esos no aman, hermano. Y hay otros que sí lo hacemos y dicen, no, estos que enfadan, hermano. O sea que ni de un lado ni para el otro. ¿Cuántos están conmigo? Me da mucho gusto ver a mi hermano, a mi hermana, tu esposo estaba ahí con el niño. Me da mucho gusto de verlos. He estado orando por ustedes y me da mucho gusto de que están en la casa del Señor. Me da mucho gusto de ver a Dafne, que he estado orando mucho por ella. ¿Cuánto amamos a Dafne? Me da gusto de ver a la mamá de mi hermana Dulce. Yo la quiero mucho a ella. Ella no sabe cuánto amor yo le tengo. Y yo sé que ella está pensando, usted tampoco, pastor. Ella hizo una oración gloriosa ayer por mi cumpleaños. Dios me la bendiga, yo la recibí con todo mi corazón. Amén, yo sé, te amo en el Señor. No digan ustedes, y a mí, pastor, a todos los amo. Ustedes se están gozando, ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y damos gracias a Dios? Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos. ¿Qué te parece si adoramos a Dios un poco?
¿Qué te parece si le das gracias a Dios por lo que has recibido, por lo que Dios te ha dado? Ahí donde estás. Quiero darle gracias a Dios por haber alcanzado tu vida, por haberte dado la oportunidad, porque un día el Evangelio de Cristo llegó a tu corazón, porque un día un predicador predicó, porque un día un hombre de Dios, una mujer de Dios te compartió, porque un día un hombre de Dios, una mujer de Dios te invitó a la casa de Dios. Y un día tan especial como lo es hoy, la palabra del Señor tocó tu vida. Sentiste algo, no algo religioso, sentiste algo diferente. Sentiste que Dios te estaba llamando. Sentiste que no era el hombre el que estaba predicando, sino que Dios estaba conociendo tu corazón y lo estaba abriendo. Sentiste que Dios es el único que conoce lo que tú necesitas y Dios te estaba dando respuesta. Sentiste que nadie te conocía en lo íntimo, como las palabras que salían de la boca de ese predicador. Pero no era el predicador, sino que era Dios el que te ama, el que estaba hablando a tu condición, a tu corazón, a tu espíritu, a tu mente. Y en ese momento sentiste algo especial. En ese momento dijiste: este es el lugar para mí, este es el lugar de mi encuentro, es el lugar donde quiero permanecer sirviendo a Dios. Este es el lugar donde quiero crecer y quiero que crezcan mis hijos. Este es el lugar donde quiero envejecer y un día ser arrebatado con Cristo Jesús. Este es el lugar donde quiero aprender, quiero que mis hijos aprendan, donde quiero crecer y quiero ser usado por Dios. Este es el lugar que Dios ha predestinado para mí. Cuando tú llegas a ese lugar, sientes todas esas cosas. Cuando tú llegas a ese lugar, sientes que tú perteneces a esa casa. Cuando tú llegas a ese lugar, tú sabes que Dios te habla. No hay duda en tu corazón que Dios te va a hablar también el siguiente domingo. No hay duda en tu corazón que de una vez más va a abrir tu corazón y lo va a escudriñar y te va a decir cosas en secreto, cosas que solamente Él conoce, cosas que solamente tú sabes y nadie más. Ese es el Dios que te llama. Ese es el Dios que te ama. Ese es aquel que te creó en el vientre de tu madre. Ese es aquel que te tejió cada fibra, cada célula en tu cuerpo. Él formó cada órgano ahí en el vientre de tu madre. Él la formó. Y es el mismo que hoy, a través de su palabra, a través de Cristo Jesús, te está llamando. A través del Espíritu Santo te está tocando. Es el mismo. Es el mismo. ¿Te gustaría adorarle un poco a Él? ¿Te gustaría brindarle adoración y darle las gracias? ¿Te gustaría decirle: Señor, aquí estoy, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte? Tal vez tú no has entregado tu vida a Cristo. Quiero invitarte. Quiero hoy tenderte la invitación más grande de tu vida, la invitación que nunca vas a olvidar. Es la invitación de Cristo Jesús, aquel que toca la puerta de tu corazón y te dice: soy yo el que toca la puerta de tu corazón. Aquel que te dice: déjame entrar. Si me dejas entrar, yo voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. ¿Te
gustaría entregarle tu vida a Cristo hoy? Te invito. Te invito. Si nunca has entregado tu vida a Cristo y quisieras hacerlo, puedes pasar hoy aquí adelante. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, quiero invitarte. Come forward. Come and give your life to Jesus. Come and give your life to Jesus. Ven adelante y entrégale tu vida a Jesús. Y deja que Dios haga la obra que ha hecho en todos nosotros. Aleluya. Adora a Dios en esta tarde. Adora a Dios en esta tarde. Worship Him. Worship Jesus. We worship you, God. We worship you, God. We love you, God and Savior. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Adórale. 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 Adórale, adórale. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Oh, sí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. 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 Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Desciende. Desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Ahí donde estás, dale gracias a Jesús. Sigue adorando, sigue adorando. Sigue adorando. Sigue adorando. Dile cuánto le amas a Cristo. Dile cuánto le amas a Jesús. Dile cuánto le amas al Señor. Tell him how much you love him. 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 Dile cuánto le amas. Aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está
Dice desciende. Desciende. Oh, desciende. Ven, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende. Desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende. Desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Ahí donde estás, le puedes dar gracia con todo tu corazón. Le puedes dar gracia con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá, por haber enviado ese cordero. Gracias, papá, por haber enviado a tu hijo. Gracias, papá, porque has sido nuestro cordero pascual, Señor. Gracias, papá. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Cordero de Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Cordero de Dios. Desciende, desciende. ¿Qué haces en el cielo? Hazlo aquí. Díselo a él, díselo a él. Desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Díselo. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Oh, levanta tu voz y dile: desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias por la obra que has hecho dentro de nosotros. Gracias por el conocimiento y por la sabiduría, por lo que podemos ver y entender a través de tu palabra. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias.
Ahí donde estás, vamos a dar gracias por tu trabajo. Padre, bendice los trabajos de tus hijos. Bendice los trabajos de sus manos. Bendice los lugares donde laboran y trabajan. Pon favor sobre ellos. Give them favor, oh God. I'm not asking for a blessing. I'm asking for favor. No estoy pidiendo por una bendición. Estoy pidiendo por un favor sobre tu vida. Un favor sobre ellos delante de sus jefes, delante de sus patrones y patronas, Señor. Toca los corazones, Señor, de esa gente, bendito Dios, para que bendigan la vida de tu hijo y de la vida de tu hija, Señor, porque tú los quieres bendecir, Señor. Señor, bendice nuestras ofrendas. Bendice nuestros diezmos traídos, Señor. Permítenos acercarnos delante de ti con alegría y con regocijo en esta tarde. Te lo pedimos todo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Voy a pedir, mi amado, que vengas y entregues tu ofrenda delante del Señor rápidamente para dar la bendición a toda la iglesia. Acércate rápido. Trae tu ofrenda delante del Señor. Una ofrenda de corazón. Una ofrenda de corazón. Aleluya. Gracias, papá. Te pido por cada trabajo, Señor. Te pido por cada lugar. Te pido por aquellas necesidades que tienen ellos. Te pido que suplas y multipliques de manera especial, Señor. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Aquello que venimos con alegría y nos acercamos delante de tu presencia y decimos: gracias, Señor. Gracias porque me has bendecido. Gracias porque has sido el sustento en mi casa. Gracias, Señor, porque por ti he podido hacer todas las cosas. He podido bendecir mi casa. He podido bendecir a mis padres. He podido bendecir a mis abuelos. He podido bendecir a mis familias en mi país. Gracias, porque tú eres la fuente de bendición. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro la bendición sobre tus hijos en esta tarde. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y todo esto lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Y todos aquellos que recibimos esa bendición decimos: amén. Dale palmas al Señor Jesucristo. Dale palmas al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Aleluya.